Perfecto, sí, sí, licenciada. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. A él les agradece el espacio y les damos la bienvenida a lo que es nuestro webinar. Eh, Hoy nos acompaña la capacitadora y experta en el tema, la señora Selene Fernández. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Perdón. Eh, Nos acompaña hoy la licenciada Selene Fernández. Mi nombre es Fabio Andrés Moreno Saavedra, soy el gestor virtual de AIS y les voy a ayudar con cualquier solicitud o inquietud técnica que pueda llegar a surgir durante la sesión. Me la pueden expresar por medio del chat, el correo o por el celular que se les va a compartir por el chat, y estaré pendiente. Teniendo en cuenta el uso adecuado de la información, resaltamos que son programas personalizados y ajustados a las necesidades de los participantes. Por esa razón, se cuenta con un código el cual tuvieron que haber introducido para poder ingresar a la sesión del Zoom. También se cuenta con una transmisión exclusiva vía YouTube, a la cual solamente los participantes van a poder tener acceso, por lo cual es importante, y recalco esto, que seamos muy cuidadosos de no compartir al público dicha información, ya que las grabaciones son de uso exclusivo de AES y van a ser compartidas a los participantes que las soliciten para poder tener acceso a las memorias. Bueno, por último, les recuerdo que cuentan con todo el apoyo de AES, el mío y el de una excelente capacitadora, quien les va a transmitir todos los conocimientos y les resolverá cualquier inquietud o duda de respecto al tema. Por lo que es necesario aprovechar este espacio para preguntar. Abajo contamos con dos opciones, el de Q y A, que es para hacer preguntas que van a quedar guardadas, o el de chat para hacer las preguntas y en un espacio de preguntas van a poderse resolver. No siendo más de mi parte, reitero la bienvenida al webinar y espero que tengan una excelente mañana de aprendizaje. Muchas gracias, señora Selene, por cederme este espacio y le cedo el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias, Fabio. Muy buenos días a todos. Espero que tengan una bonita mañana el día de hoy. Y pues vamos a iniciar con el proceso de esta plática de sensibilización. Y pues bueno, vamos a arrancar. Como les dijo Fabio, si tienen algún comentario, por favor, nada más levanten la mano. Yo voy a estar al pendiente aquí de cualquier punto que ustedes me manden por la pantalla, ¿va? Bueno, pues vamos a entrar a la parte el ciclo de sensibilización, en donde vamos a enfocarnos ahorita en el estándar uno del OEA, Operador Económico Autorizado, y el capítulo uno y 2 del programa de CityPat. Me presento y algunos de ustedes me conocen. Tengo más de 18 años de experiencia en temas de comercio exterior. Estuve impulsando en implementar el OEA en mi país, en México, trabajando en conjunto con CBP, con el OEA de España, con la Milicia de Colombia, con el OEA de Canadá. Actualmente soy socia fundadora de la empresa Hacer Comercio Exterior y estoy en alianza con AES para todo el tema de empujar la cultura del cumplimiento tanto del OEA como del CITIPAC. Y tengo también una especialización en lavado de activos y de terrorismo por parte de la Universidad de Cataluña. Entonces, pues vamos a entrar ya en materia. El objetivo que tenemos para esta capacitación, como bien saben, es que ustedes conozcan los puntos específicos que se requieren para cumplir con el estándar uno y con el estándar uno y 2 de CITIPAD, pero es importante aclararles, esta charla, esta plática es de sensibilización. Es decir, vamos a decir los temas de manera general y ya si quisiéramos de algún punto que ahorita vamos a explicar, profundizar más en el tema, ya sería en una capacitación más especializada, más específica, con un mayor número tal vez de tiempo de horas para poder perfeccionar lo que vamos a ver aquí. Entonces, pues los puntos del contenido que tenemos es estándar uno, perfil de análisis de riesgo. Vamos a ver el análisis de riesgo tanto de OEA y de CITIPAD y también vamos a ver qué es el nuevo estándar o criterio que agregó CITIPAD, que es visión en seguridad y responsabilidad, y lo que nos pide CITIPAD también para el análisis de riesgo y cuáles son las mejores prácticas que pudiéramos estar utilizando. Pues bueno, en el operador económico autorizado nos vamos a enfocar, voy a enlistar los 11 estándares, que es planeación en la seguridad de la cadena de suministro, seguridad física, que este estándar habla sobre la seguridad de la estructura de la instalación, controles de acceso, socios comerciales, seguridad de procesos, gestión aduanera,
seguridad de los vehículos de carga, seguridad del personal, seguridad de la información y de la documentación, capacitación en seguridad y concientización y el estándar 11 en manejo de investigación de incidentes. Estos 11 estándares que ustedes están viendo aquí en la pantalla son los que nos pide la certificación OEA. Y ahorita nos vamos a enfocar en este primero, que es planeación de la seguridad en la cadena de suministro, ¿ok? Primero que nada, vamos a, y quise arrancar con una pregunta: ¿qué es el análisis de riesgo? Me gustaría que me dijeran en el chat, con un sí o con un no, quiénes tienen implementado análisis de riesgo ya dentro de su instalación. Rápidamente pónganme en el chat. Mayra Alicia nos dice que ya tienen implementado análisis de riesgo. Muy bien, Mayra. ¿Quién más ya cuenta con análisis de riesgo? Indíquenme sí o no, nada más. Los que sí lo tienen, los que no lo tienen. Ok. Sergio, sí. Hugo Rendón, sí. Juan Carlos, sí. Catalina Amorim, sí. Ángel González, sí. Y Josué Pérez, sí. Ok, entonces, ahorita que yo esté explicando ciertos puntos, voy a ir haciendo preguntas para que me digan si su análisis de riesgo lo contempla o no, para que lo que se lleven de esta charla es poder perfeccionar lo que ya tienen de su análisis de riesgo, ¿no? Y primero que nada, pues vamos a entrar con el concepto general de lo que nos dice, en este caso, CityPath, de lo que es un análisis de riesgo, conocido también como evaluación de riesgo o PHEA por sus siglas en inglés, Process Hazard Analysis, y es el estudio de las causas de las amenazas, probables daños y consecuencias que puedan producirse. Cuando hablamos de causas, en efectos del análisis de riesgo, es lo que pueda originar que un riesgo se me materialice. Lo que vamos a ver ahorita es algunas palabras que nos van a servir para que estemos todos en el mismo, pues en el mismo canal, y no dejemos a nuestra pensamiento a ciertos conceptos, ¿no? Parte de la dificultad del análisis de riesgo es que va mucho encaminado a quien percibe o recibe el riesgo, y dependiendo el área. Entonces, sí es bien importante que cuando ustedes generen su metodología de riesgo, tengamos claro el glosario de términos. Por ejemplo, me gustaría que me indicaran con sus palabras, quien quiere escribir rápido por el chat, ¿qué considera que es un riesgo? ¿Qué me ocasiona un riesgo? A ver, Ángel, dime qué es riesgo con tus palabras. Si yo te preguntara qué es riesgo, ¿cómo lo definirías? Escríbemelo en el chat. Ok, vamos a indicar lo que viene siendo el riesgo, ya que creo que no sé si me escuchó Ángel por ahí, pero el riesgo es un evento o condición incierta que podría ocurrir y generar impacto. Entonces, la clave principal aquí es que es incierto. No sabemos cuándo va a suceder o cuándo se va a presentar. El otro concepto que tenemos que tener claro es una amenaza. Y la amenaza es el daño que puede causar en caso de materializarse. Entonces, si estuviéramos buscando una diferencia entre riesgo y amenaza, es que el riesgo es incierto, lo identificas, pero la amenaza es cuando ya se materializa. ¿Ok? Y me gustaría que me pusieran por el chat, por favor, qué es vulnerabilidad para ustedes, con sus palabras. Cualquier vulnerabilidad en un proceso, ok. Mayra me dice que vulnerabilidad es cualquier vulnerabilidad o oportunidad que exista en un proceso. ¿Alguien más que me diga vulnerabilidad? Josué, si quieres, indícame qué es vulnerabilidad. Debilidad. Sandra Liliana dice, una vulnerabilidad es una debilidad. ¿Y por qué a mí se me podría presentar una debilidad o una oportunidad o amenaza? Nos dice, no tenemos el nombre ahí, pero acuérdense que amenaza
es cuando ya se materializa el riesgo, y vulnerabilidad es la oportunidad que tiene para que el riesgo se materialice. ¿Por qué podría ser yo vulnerable? Porque me faltan controles. A menor control, estoy más expuesto a la amenaza. Entonces aquí vulnerabilidad lo ponemos como factor o circunstancia que permite que la amenaza se materialice. Es bien importante que traigamos bien en claro cuándo puede ser vulnerabilidad. ¿Con qué yo puedo poner control? Pues puedo poner control con procedimientos, con infraestructura, tal vez incluso con capacitación, con contratar personal, puedo hacer que se disminuya el riesgo que se materialice. Si yo estoy en una instalación y me doy cuenta que en el control de accesos, al momento de estar identificando riesgos, es fácil ingresar sin una revisión, porque el guardia está checando cómo ingresan a la instalación, pero también está checando la esclusa, pero también está checando los vehículos de carga que están llegando, pues me estoy dando cuenta que una sola persona no se da abasto. Entonces ahí soy más vulnerable a una intrusión y probablemente lo que yo necesito para controlar el riesgo es agregar otra persona, ¿no? Y también, por ejemplo, el que no se cumplen los procedimientos. Si ya tenemos el procedimiento establecido, pero nadie lo conoce o nadie lo lleva a cabo, porque aquí nos dice la gerencia no nos está apoyando, la alta dirección no apoya, pues es más vulnerable el que se manifiesta el riesgo. Entonces, aquí ya llevamos 3 conceptos que se los pregunté al aire para que ustedes fueran viendo cómo puede existir diferencia entre lo que pensamos cada uno de los que estamos en esta reunión. Entonces, ya dijimos riesgo, amenaza, vulnerabilidad, y ahora nos vamos por el siguiente, que es el impacto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces confunden estos términos a la hora de estarlo poniendo dentro de la matriz. Y el impacto es el daño o la consecuencia de que la amenaza se materialice. Si hay una intrusión, pues a lo mejor el impacto puede ser pérdida de información, porque esta persona que se introdujo a la planta, pues logró extraer información. Entonces, hay matrices de riesgos o metodología que el impacto de riesgo lo ponen de manera general. Impacto financiero, impacto en pérdida de clientes, impacto en pérdida de la certificación. Digamos que el impacto es de forma general y los riesgos si son aquellos que los tengo bien identificados. Entonces, el impacto, pues ya decimos que es este punto. La probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno. Pero muy importante aquí decirles, el hecho de que la probabilidad sea baja no quiere decir que a lo mejor mi resultado de mi ponderación del riesgo sea alto. Ejemplo, si está volando un avión, la probabilidad que un avión se caiga es muy poca y yo voy a tener la probabilidad en pocas veces que se pueda caer un avión, pero con una vez que suceda, el resultado es catastrófico. Entonces, la probabilidad no dicta si el resultado es catastrófico, lo que realmente lo dicta es la identificación del riesgo si en algún momento el impacto lo consideramos que era catastrófico. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda que me quieran hacer por el chat? ¿La probabilidad la puedo tomar de acuerdo a los eventos? Claro que sí, sí se puede tomar la probabilidad de acuerdo a los eventos. Y es bien importante que ponga el número de eventos en un periodo, o sea, de 5 a 6 veces al año o 5 o 6 veces en un mes, porque muchas veces ponen la probabilidad como alto, bajo, medio. Pero si en la probabilidad yo no pongo un rango de veces en un periodo de tiempo, pues a lo mejor la metodología puede quedar un poco más abierta y el ser abierta no es tan específica al momento de medir el riesgo. ¿Se deben llevar estadísticas? Sí se deben llevar estadísticas. No te lo pide como tal el subestándar de OEA que te diga, oye, quiero ver tus estadísticas de probabilidad, ¿no? No te lo pide tal cual, pero sí sabemos que para llegar a un análisis se requiere información anticipada o información de las fuentes que nos llevaron a determinar esa estadística o ese tiempo. Si yo digo que la probabilidad de que se me vaya la luz o la energía eléctrica en la empresa es poco probable, pues a lo mejor es porque en un año o en 2 años únicamente se ha ido 1 o 2 veces y lo tengo registrado en una bitácora. Pero si es común que en esa área exista falla eléctrica, pues entonces sí tendría que tenerlo analizado al menos conforme al año anterior. Dice Eduardo Castaño, es importante tener una cuenta frecuencia relacionada con la probabilidad. Sí es importante. Si quieres, abrimos el micrófono, Eduardo, para que comentes lo de la cuenta frecuencia. Sí, las personas que quieran habilitar el micrófono, por favor, levanten la mano para yo poderles pedir el permiso.
A Eduardo Castaño, ¿le podemos abrir el micrófono, de favor, Fabi? Adelante, Eduardo. Buenos días. Muy buenos días. Sí, mi pregunta es, en cuanto a la probabilidad, es importante tener en cuenta la frecuencia, las veces que ocurre, se presenta, se manifiesta el riesgo, porque eso me cambiaría a mí también eh, el tema de la probabilidad. O sea, ya si nunca ha ocurrido, pero frecuentemente ocurre, la probabilidad me cambia. Sí, sí. Ahí, Eduardo, para contestarte la respuesta, sí tenemos que tener la probabilidad identificada, ya sea con un análisis anterior. El que sea o sea reiterativo, que ocurra muchas veces, te vuelve más vulnerable a que el riesgo se te materialice. Si estoy en la Ciudad de México, es muy probable que exista sismos y entonces eso hace que el riesgo se pueda materializar, pero si estoy en Mérida, es poco probable que tiemble, ¿no? Entonces sí es importante la probabilidad o la frecuencia nos permite medir qué tan vulnerables o qué tan expuestos estamos para que el riesgo se materialice. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la metodología al momento de multiplicar y al hacer el ejemplo que les voy a poner, una pequeña multiplicación es el impacto por la probabilidad. Entonces, el impacto a mayor probabilidad, pues tu resultado de amenaza pues sería catastrófico. ¿Hasta ahí voy bien, Eduardo? ¿Tienes algún otro comentario? No, muy bien, muchas gracias. 52. Muy bien, perfecto. Gracias, Fabio. Entonces, nos regresamos al otro punto que tenemos que traer claro, riesgo inherente. El riesgo inherente es de manera intrínseca, que cada actividad y no puede ser erradicado. ¿Qué puedo ponerles yo como ejemplo de riesgo inherente? Por ejemplo, un riesgo inherente es cuando yo salgo a la calle manejando mi carro, en automático existe el riesgo de que a lo mejor desde el momento en que yo estoy manejando, alguien me pueda chocar, pueda incluso atropellar a alguien o incluso me pueda pasar un accidente afuera. ¿Por qué? Porque ya estoy saliendo, es un riesgo intrínseco. Pero cuando este riesgo se vuelve más vulnerable, pues cuando a lo mejor manejo tomada, cuando a lo mejor no cuento con un seguro de auto, cuando a lo mejor apenas estoy aprendiendo a manejar, entonces eso ya hace que el riesgo pueda ser más alto. Este es uno de los puntos. Aquí pusimos el ejemplo en el sector de transporte. Un riesgo inherente son los accidentes viales, ¿no? Pueden tomar medidas, ya sea con capacitación o en este caso los transportistas siempre deben de contar con sus licencias y con la capacitación para manejar en carreteras. Pero el riesgo inherente es el que ya está por hecho de manera intrínseca. Y el riesgo residual es aquel que persiste aún después de haber implementado un control. Ejemplo, los riesgos muchas veces no se pueden erradicar, ¿no? Parte de lo que nos dice la ISO 31000, si eliminas la causa, eliminas el riesgo, pero muchas veces no puedo eliminar la causa. Entonces, si yo vivo en la Ciudad de México y sé que de todas maneras es probable que tiemble, no voy a poder evitar que tiemble porque es un fenómeno natural y un riesgo natural, pero sí tal vez la manera en la que me enfrento al riesgo. Si tengo un protocolo de salida, si tengo qué voy a hacer, por dónde evacuar, cuáles son las salidas más seguras, pues a lo mejor el resultado de caer en pánico o que nos aplastemos todos al momento de estar corriendo se lleve de una manera controlada porque ya capacité, ya tengo un plan de emergencia y se puede mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo residual es el resultado una vez que ya le pusimos controles. Y estos controles pueden ser capacitación, contratación de personal, infraestructura, uso de tecnología o lo que yo haya determinado para mitigar el riesgo. Nos dice Sandra Lilia, ¿es posible que las probabilidades en algunas ocasiones no puedan disminuir? Claro que es posible. Muchas veces ya se tiene especificado el número de veces que pasa y hay veces que no se puede disminuir, sobre todo cuando yo no lo controlo. ¿Qué quiere decir cuando yo no lo controlo? Que depende o de un tercero, o sea, de un socio comercial, o en este caso el ejemplo que puse de un fenómeno natural o económico, o social o cultural. Ejemplo ahorita, nosotros no podemos parar la pandemia, no está en nuestras manos poderlo controlar, por lo tanto tenemos que cambiar todos los controles de acceso o incluso hoy en día nos estamos enfrentando a una tercera y esperemos que no, a una situación que está pasando en Ucrania y en Rusia, que nos puede llevar y nos está llevando a un problema económico mundial,
por toda la escasez que vamos a tener ahora de recurso de gas, y esto se va a ver impactado en una inflación. ¿Y cuándo íbamos a pensar nosotros dentro de nuestra matriz de riesgo, con la poca probabilidad también que teníamos de que estuviéramos frente a esta situación? Entonces, muchas veces, hablando de probabilidad poca o identificar el riesgo, no lo podemos controlar, por lo tanto, no lo podríamos disminuir o no podríamos anticiparnos a eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vamos a entrar a la parte de la metodología. La metodología es el estudio conjunto de técnicas que ustedes determinaron para el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? No existe una metodología específica para hacer el OEA. Puede ser la metodología de la MEF, análisis modo efecto falla. El estándar te recomienda la ISO 31000 o 31010. Existen metodologías del PES, existen diferentes metodologías. Lo importante es que quien la vaya a explicar la conozca y sea una metodología sencilla. Ahora bien, ya que dimos todo el preámbulo del análisis de riesgo, sobre todo en las palabras, es bien importante que todos estemos claros en esto. Vamos a ver cómo nos señala el 1.1. Este es el perfil y te dice que debes de identificar, analizar y mitigar riesgos de seguridad dentro de la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir la cadena de suministro? Desde el origen de mi mercancía hasta que llega al destino final. Todos los actores que intervienen, llámense transportistas, agentes aduanales, proveedores que están dentro de mis instalaciones. Entonces, en todos los puntos en donde pudiera contaminarse mi carga, o también el perfil nos va diciendo en qué puntos sí requieres tener un análisis de riesgo, pues ahí vamos a tener que trabajar en tenerlo dentro de nuestra matriz. Tiene que existir un proceso por escrito. Muchas veces el error que tienen las empresas es que nada más tienen la matriz de riesgo, pero no tienen un proceso. Y si el que se fue o el que estaba llevando que diga la matriz de riesgo se va de la empresa o lo cambian de puesto, se quedan con una matriz, pero no tienen un proceso para saber la metodología. No saben cada cuándo se revisa, no saben cómo explicarla, no saben si las columnas se multiplican, no saben si la probabilidad hay rangos. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento. Entonces recuerden, debemos de tener un procedimiento donde sin problema, ahí voy a poder saber los pasos a seguir. Esto debe de estar por escrito y se deben de determinar riesgos y debe de ser al menos una vez al año. Sí, al menos una vez al año yo tengo que estar identificando riesgos. Ahora bien, en esta parte de las notas explicativas es como las reglas que no debo de perder de vista. Aquí yo se les quise poner todos los puntos para que ustedes los tengan claro. ¿Qué es el punto que me dice? En el procedimiento documentado para identificar riesgos en la cadena de suministro, debo de traer periodicidad. Ya dijimos que es un año. Debo también tener aspectos y áreas de la empresa que se incorporan a un análisis de riesgo. Si a mí me preguntan qué áreas deben de estar, obviamente el análisis de riesgo es la columna vertebral de la certificación. Y ahorita, a ver, déjenme nada más ver una pregunta. Dice, ¿es posible que la probabilidad en algunas ocasiones? No. Si me voy a certificar como EA, ¿debo mapear el proceso para identificar riesgos? Sí, el OEA no te dice mapéame el proceso como te lo pide CITIPAT si te lo pide. El OEA te dice estos puntos que están aquí, que te dice, maneja la metodología que tú consideras. Como te permite la metodología que tú consideras, si para ti es más fácil mapearlo para distinguir dónde está el riesgo, lo puedes hacer. Pero no va a ser un debe que va a llegar y te va a decir, muéstrame tu mapeo de procesos para identificar riesgos, porque eso te lo pide en el 5.1, donde lo que va a revisar aquí es que tengas una matriz de riesgo, ¿ok? Para lo que me preguntó. Y bueno, regresando al punto, las áreas que deben de entrar en el análisis de riesgos son normalmente aquellos que tocan la información y la mercancía, es decir, comercio exterior, capital humano, porque también contrata personas, el área de tráfico, el área de compras, porque es el que decide quién es el proveedor o socio comercial, el área de seguridad, porque es el que revisa la instalación, el área de TI, porque se tiene que evitar que exista cualquier tipo de amenaza para robo o hackeo de información. Entonces, es la mayoría de las áreas involucradas y ellos tienen que determinar los riesgos. La metodología o técnica, como bien dicen, metodologías o técnicas utilizadas para analizar el análisis de riesgo. No te dice cuál, solamente te dice que utilices metodología, por lo tanto puedes utilizar la que quieras. Adelante, Eduardo. Si quieres abrir el micrófono para Eduardo, Fabio, por Gracias. favor. Sí, ¿Me escucha? sí, la escucho. Cuando decías que el tema del análisis de riesgos
que es periódico, y estamos hablando de que mínimo un año, ¿qué otras condiciones cambian esa periodicidad? Por Ok, ejemplo, que las instalaciones cambien, los procesos cambien, adicional a eso, ¿qué podría ser también? ok, ese punto, qué buena pregunta que la haces, Eduardo. La regla o la norma te pide un año, pero si nosotros llevamos una actualización y un análisis, también podemos hacer cambios en nuestra matriz al momento de que ya sabemos o ya se identificó el riesgo. Ejemplo puede ser, como bien lo mencionabas, un cambio de la instalación o también un cambio en la tanto infraestructura o en la razón social de la empresa, que a lo mejor por extensión de producción se adquirió mayor personal y ya está trabajando dentro de la empresa un número mayor de personal, o incluso que se presenta la pandemia y tenga que hacer cambios en la seguridad y lo tenga que contemplar, porque anteriormente no contemplaba el riesgo de la pandemia. O en caso de que la autoridad o la norma diga, ahora tienes que incluir temas de bioterrorismo, que a veces lo pide CITIPAC, se actualiza la matriz de riesgo. ¿Qué caso sería en caso de que se materialice un riesgo o algún cambio que impacte a la organización, llámese por infraestructura, llámese por cambio de lugar geográfico o por cambio en las personas que ahora están entrando a la instalación, y eso me hace más vulnerable al riesgo? ¿Con eso quedó solventada la pregunta, Eduardo? Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti. Entonces aquí la metodología, como pueden ver, dice metodologías o técnicas, no te dice cuál. Solamente sí te recomienda la ISO 31000. Y te dice los responsables que deben de estar revisando y analizando los riesgos de la empresa. Aquí viene ya la nota explicativa. Y ¿qué te dice? Que tu matriz de riesgo tiene que tener el establecimiento del contexto geográfico, es decir, dónde se encuentra ubicado. Tiene que tener identificado causas, consecuencias y probabilidades. Yo siempre les digo, si van a poner su matriz, pongan las mismas palabras que les pidió el SAT. Si el SAT los denominó causas, consecuencias y probabilidades, pues de preferencia, si la matriz la están haciendo para el OEA, pónganla así, porque muchas veces ponen origen, fuentes, impacto, y cambian algunas palabras y al momento que lo quieren explicar no la encuentran correlacionada con lo que te está pidiendo el SAT. O si no, pongan la palabra que quieran, pero entre paréntesis la palabrita como guía que me pidió el SAT. El tratamiento del riesgo, qué alternativas puedo hacer para el riesgo, y el seguimiento o revisión del riesgo. Tratamiento del riesgo, ustedes saben que el riesgo muchas veces se puede mitigar, se puede trasladar o se puede aceptar el riesgo, pero eso ya lo veríamos en un tema en el que ustedes quisieran ver las metodologías del análisis de riesgo con mayor profundidad, ¿ok? Y aquí ya les dice, se recomienda, se sugiere la ISO 31000 y 31010. Entonces, hasta aquí yo no tengo problema con la autoridad, ya le entendí toda esta parte. Nos vamos a ir rápidamente a ver un ejemplo de matriz de riesgo. Aquí yo pongo mi proceso, que es el área de seguridad, el riesgo amenaza de bomba. La consecuencia de una amenaza de bomba sería daños en las instalaciones y la causa, el terrorismo. Aquí yo ya estoy pidiendo lo que me pidieron, riesgo, consecuencia y causa. El impacto, ¿cómo lo voy a obtener? Y la posibilidad. El impacto, aquí yo estoy calificando los 5. Y ustedes me preguntan, oye, Selene, ¿pero de dónde sacaste este 5? Ah, bueno, pues porque tengo una metodología en donde yo tengo del 1 al 5 de acuerdo al grado de afectación, y aquí voy explicando el grado de afectación. Voy a pedirle de favor a Eduardo, si me ayuda a leer el grado de afectación bajo, de favor, Eduardo. Bajo, si el daño en la imagen de la empresa hacia el mercado se controla inicialmente con los procedimientos de gestión. Ok, entonces, cuando hablamos de bajo, muchas gracias, Eduardo, es que lo tengo controlado. Si me voy a un catastrófico, o sea, no les voy a leer en el 2, el 3 y el 4, pero aquí está la información, pero les voy a poner, me interesa más explicarles la metodología. Me voy a leer el catastrófico, dice, riesgo elevado, que nos da consecuencias críticas, pérdidas económicas graves, pésima imagen de función, que alguien muera, clausura de todas las operaciones, destrucción de la imagen comercial, despidos y demandas graves. Ustedes en esta parte, en esta metodología, le pueden poner pérdida de la certificación, pérdida de los clientes,
pérdida de oportunidad de negocio en otros países. ¿Por qué? Porque ustedes lo van adaptando o tropicalizando a las necesidades de su operación. Es decir, no se tienen que quedar exactamente así. Entonces, aquí ya pusimos que una amenaza de bomba, como cae en pérdidas económicas graves, en destrucción, en despidos, tal, no, despidos no, pero sí en el tema de que las consecuencias pueden ser críticas, pues entonces lo califico con un 5. La posibilidad, pues nunca ha pasado, entonces aquí pusimos un 1 y la posibilidad, pues decimos casi nulo, y ahí lo estoy calificando, ¿no? Y así estoy ponderando mi riesgo. Si fuera que ya hubiera pasado en años anteriores, de acuerdo a un análisis, la amenaza de bomba, pues a lo mejor lo pusiera en el 2 o lo pusiera en el 3. Pero recuerden, aquí estamos calificando el riesgo con base a todo lo que platicamos hace ratito. Y la ponderación del riesgo es la multiplicación del impacto por la posibilidad. Hay algunas metodologías que lo dividen todavía entre la vulnerabilidad, es decir, le dan un número con los controles que tienen, pero ustedes pueden utilizar la metodología que ustedes quieran. Yo les dejé esta, que es un poco, digamos, fácil de explicar. Y 5 por 1 me da 5, la ponderación del riesgo en el 5 con la probabilidad que es 1, me voy a regresar aquí, y me está diciendo que es 5 con la probabilidad que es 1, porque así califiqué que la amenaza de bomba únicamente había sucedido una vez. Entonces mi riesgo es 5 en color amarillo, que quiere decir alto riesgo. Si mi probabilidad hubiera sido más alta, hubiera caído en un riesgo extremo, pero aquí lo estuvimos poniendo o ponderando de acuerdo a la probabilidad en riesgo 5 en color amarillo. Y riesgo 5 en color amarillo, si nos vamos al nivel de riesgo, me dice que requiere acciones necesarias para mitigar el riesgo, es decir, lo tengo que atender. Estas letras es riesgo inferior, riesgo medio, riesgo alto y riesgo ya cuando es riesgo extremo con la E. Estas letras, estos colores, este tipo de medir la probabilidad, ustedes lo cambian o la adaptan a lo que hoy por hoy están manejando dentro de la metodología. Importante es pues que la sepan explicar y sobre todo que la sepan determinar. Esta metodología nos puede servir tanto para OEA como para CITIPAD, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ok. Si no tienen algún comentario, me voy a la siguiente diapositiva. Aquí ya pusimos la probabilidad. Y vamos a entrar al estándar 1.2, seguridad y política. Este es más sencillito. ¿Hasta aquí algún comentario sobre este punto? Muy bien, políticas en seguridad. Te dice que la política tiene que estar orientada a prevenir y a reconocer, y asegurar y a reconocer amenazas. Estas amenazas, ¿cuáles son? El OEA te explica, yo quiero amenazas de contrabando, de lavado de dinero, de tráfico de armas, de personas y de mercancía prohibida y de actos de terrorismo. Si ustedes tienen una política que va con códigos de ética, una política que va con temas de protección del medio ambiente o una política en cuestión de cuidado de la imagen o cuidado de las herramientas que les brinda la empresa, el OEA va a ser muy celoso y te va a decir, no, yo quiero una política, esa política está bien y puedes tener las políticas de ética que tú quieras, pero dame un apartado específico y dile al personal que está colaborando contigo que hoy, por ser certificado OEA, tú tienes una política y lineamiento firmada por la alta dirección, donde son una empresa segura, libre de drogas, armas, tráfico de personas y dinero. Vamos esta política tiene que estar firmada por la alta dirección, es decir, sí necesitan el apoyo de los mandos medios para que funcione. Y ustedes pueden tener en diferentes manuales las políticas o la pueden tener de manera específica. Esto es un ejemplo de una política, porque es una declaración por parte de la alta dirección y dice lo siguiente: empresas Ser Comercio Exterior poseemos el compromiso de prevenir, asegurar y reconocer las amenazas de la cadena de suministro con la implementación de estándares en seguridad del marco SAFE bajo el programa del operador económico autorizado, siendo una empresa confiable, libre de drogas, contrabando, armas, dinero o mercancías ilícitas. Y aquí no apareció, pero tiene que ir firmada, no sé por qué, perdón, no los estoy mareando, tiene que ir firmada por la alta dirección. Entonces aquí va firma de quien autoriza esta política. Aquí pusimos algunos mecanismos de difusión.
Me ha tocado ir a empresas en donde les damos pláticas y capacitaciones y hacen la semana de OEA o de CityPath y impulsan a los colaboradores a que contesten su política, a hacer exámenes, preguntas, y se les regala un termo o una taza, pero ahí viene la política, o incluso en el gafete, en la parte de atrás puede venir la política, o en separadores de libros puede venir la política. El punto es que se la sepan y que cuando entrevistes a la persona y le digas cuál es tu política de OEA, pues a lo mejor no se la vas a ver de memoria, pero sí vas a ver, pues es evitar drogas, armas, tráfico aquí en las instalaciones, porque estamos en un programa de seguridad y buscamos que no existan drogas, ¿no? Porque eso es lo que quiere escuchar el de la OEA. Y bueno, aquí les quisimos dar esa lluvia de ideas de difusión. Hasta aquí en el 1.2. ¿Tienen alguna duda? Ok, voy a leer lo que me escribió Lorena. Cuando existen cambios de la alta dirección, ¿debe realizar la actualización de la firma o se puede mencionar que continúa el compromiso por parte de la empresa? No, yo sí te recomiendo que si existen cambios, se deba de actualizar. Hay una parte en la que dice que la política se debe de revisar y actualizar. Y aunque no haya existido cambio en la forma en la que está redactada o escrita, es decir, hay empresas que me dicen, oye, antes yo no tenía contemplado lavada de activos, pero ahorita sí, bueno, agrégaselo a tu política, ¿no? Sí es importante que el que la firme, porque es el compromiso de la organización, pues esté dentro de la organización. Entonces ahí, Lore, sí te recomiendo que se actualice y que aproveches esta actualización por si le quieres dar un perfeccionamiento a la política. Es decir, si pusiste una palabra que a lo mejor dices, híjoles, puse una palabra un poco complicada porque puse marco safe o puse la palabra que quiero que esté más clara, ¿no? Estándares internacionales en materia de seguridad en la cadena de suministro, prefiero nada más ponerle estándares en seguridad. Lo puedes hacer. Creo que es momento para que tú puedas perfeccionar algo que no te haya, que sientas que puedes bajar mejor la información al colaborador. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos al estándar 1.3. Si alguien más no tiene una pregunta del 1.2. ¿Nadie? ¿Le sigo? ¿Están tomando cafecito? ¿Están despiertos de aquel lado? ¿Qué problema hay por el uso del logotipo del OEA? El problema hay cuando lo usas y no eres OEA. Entonces, solamente lo puedes usar ya cuando estás certificado OEA y no lo puedes usar antes, porque muchas veces hay empresas, antes el OEA no se fijaba en el logo, pero como CityPath sacó un lineamiento y dijo que no podías usar el logo, nuestros amigos del SAT vinieron y dijeron que tampoco. Hay una sanción por parte de la autoridad, creo que recae en un tema de una multa y una llamada de atención por estar utilizando el logo. En realidad, la forma en la que el SAT te sanciona no lo especificó claramente en el lineamiento, pero sí te dice que no puedes estar utilizando el logo si aún no eres OEA. O sea, que si estás en el proceso y ya ingresaste perfil y el SAT no te ha ido a visitar, no tendrías por qué estar utilizando el logo en imagen de tu empresa. En alguna presentación interna tal vez sí, porque los estás empujando a que se certifiquen, pero no en medios de difusión. Ok, muy bien, Mayra. Me agarré a contestar la pregunta, chicos, pero estoy leyendo el chat y les voy a decir, oigan, me hicieron una pregunta para no, de que de repente dicen, me pongo a leer y no les explico que me hicieron una pregunta. 1.3, auditorías internas. Esto es de los subestándares más observados. Esto que te dice que tienes que hacer el esfuerzo de programar auditorías de manera periódica. Si se dan cuenta, no te dice que con qué periodicidad, pero nosotros recomendamos que al menos una vez al año. Debe de ser por persona autorizada o independiente de la actividad auditada. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un auditor interno o externo, o si va a ser interno, no puede ser su misma área. Yo como interno no puedo calificar mi área de tráfico, pero sí puedo hacer auditorías cruzadas, es decir, yo le reviso a compras y compras me revisa a mí, o yo le reviso a capital humano y capital humano nos revisa al área de comercio exterior. El punto es no ser juez y parte. La alta dirección debe de revisar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que de esto van a pedir evidencia. Oye, ¿cómo le informaste a la alta dirección del resultado? Yo siempre les digo, hagan una presentación ejecutiva del resultado, que es la que se muestra en la junta de cierre, y esa les sirve con evidencia, con la minuta de asistencia,
de decir cómo le informaron a la alta dirección. Pero existen otros mecanismos de informe, incluso hay empresas pues que ya tienen una base o ya tienen correos que en automático se mandan para brindar el resultado. Y a ver, me acaba de llegar una pregunta de Sandra. ¿Qué tipo de competencia deben tener los auditores? Los auditores deben de tener conocimiento y ya sea o estar certificados o haber tomado una capacitación como tal. El OEA no te dice o no califica la competencia de los auditores. Ojo aquí, hay otras certificaciones que sí. Por ejemplo, el BAS, la certificación de BAS, sí te dice que los que realizan la auditoría interna tienen que estar o contar con el programa o con la certificación. OEA, digamos que pierde de vista esa parte, pero el hecho de que lo pierda de vista no quiere decir que no se tengan que capacitar o preparar quien realiza la auditoría interna, porque si no tiene el conocimiento y no sabe de OEA o no sabe de CITIPAT, ¿cómo va a poder saber si algo cae en una observación de alto impacto o simple y sencillamente es una recomendación? Entonces, el OEA no te pide la evidencia de la formación, pero sí la práctica te lleva a que tengas que tener un documento de formación o de certificación de que conozcas la norma. ¿Ok? Existen varias AES, por ejemplo, tienen varias formas, existen varias empresas que se dedican a certificar o capacitar como formación de auditor interno en OEA, y con mucho gusto, al final, Sandra, te podemos mandar información por parte de Fabio, ¿no? De todo lo que se puede hacer. Ok. Y bueno, entonces aquí ya, para continuar, la alta gerencia debe de estar enterado. Subestándares de auditorías internas en la cadena de suministro. La revisión debe quedar documentada. Se debe describir el procedimiento para realizar la auditoría. ¿Qué quiere decir el procedimiento? Pues si se va a llevar la auditoría interna en una semana o si se va a llevar en 3 días, si la va a hacer un externo, si la va a hacer un interno, cómo va a calificar o cómo va a ponderar, es decir, si va a calificar como observación mayor, menor, todo, si cuenta con hojas de plan de trabajo, toda la información y todo el proceso de cómo llevar una auditoría interna va a tener que estar documentado. ¿Para qué? Para que si el día de mañana llega otra persona, sepan la metodología de cómo están haciendo las auditorías internas dentro de su organización. Y también quiénes van a participar, indicar cómo la gerencia verifica, todos estos puntos. Voy a regresarme al chat para ver si me preguntaron algo. El auditor, me preguntan si el auditor debe ser experto en comercio exterior. Más que experto en comercio exterior, yo consideraría sí especialista en la seguridad de la cadena de suministro. O sea, ser experto en OEA y en CITIPAT, eso daría un valor agregado, porque, por ejemplo, puedo saber muchísimo de comercio exterior, puedo saber perfecto el anexo 24, 31, gestión aduanera, carta aporte, pero si yo no sé de los 42 subestándares, pues entonces no estaría encaminando a la empresa al cumplimiento de los 42 subestándares. ¿Por qué? Porque lo desconoce el experto en comercio exterior. Entonces, sí es comercio exterior, pero tiene que tener la formación de auditor o EA o conocer la norma o conocer, en este caso, el perfil de seguridad para poder auditar. ¿Sí? SL, ponme tu nombre ahí nada más para llamarte por tu nombre, porque apareces con SL nada más. Ahí en el chat si quieres ponme. Ok. Bueno, ahorita que me lo pongas ya. Fabián, ¿sabes quién se registró con SL de casualidad? Bueno, voy a continuar. De todas maneras, ahorita que me pongas el nombre lo menciono y estamos a la orden en caso de que requieran una auditoría. Sandra Liliana. Muchas gracias, Sandra. Perfecto. Entonces, ya te tengo identificado aquí. Y bueno, esto es un ejemplo de formatos para auditorías internas. Es un formato sencillito en donde su empresa cuenta con políticas sí o no, la observación, la acción correctiva, la solventación, el responsable, la fecha de compromiso de solventación y la fecha de cumplimiento. Si se dan cuenta, es un formato sencillo,
pero puedes ir poniendo todos los puntos de la 1.2, mantiene actualizada tus políticas, pues ahí a lo mejor podría salir el tema de la firma que mencionamos ahorita, y cuentas con alguna otra certificación, pues ahí se va contestando, ¿no? Voy a ponerles rápidamente otro ejemplo, nada más de revisión de auditoría, otro documento, se los voy a compartir. Y, por ejemplo, este es otro cumplimiento en donde ustedes también ponen a qué proveedor sociocomercial o qué área interna sirve para los dos, el requisito, es decir, paso todos los debes o todo lo que me indica las notas explicativas que debe de poner, las acciones que deben de realizar, el responsable, la fecha de inicio, y aquí empiezo a ponderar el porcentaje de cumplimiento. Entonces, el porcentaje de cumplimiento, ustedes pueden crear un tabulador en donde, dependiendo el nivel de cumplimiento o cómo hayan calificado ustedes las observaciones, si sean de observaciones mayores o menores o no cumplimiento, dividiendo en 3 porcentajes, a lo mejor 50, 70 y nulo, por poner un ejemplo, ustedes pueden tener un resultado ya con porcentaje, ¿no? Hoy en día existen diferentes formas de hacer la auditoría interna, algunos con KPIs, con indicadores, con porcentajes de manera automática. El punto aquí es que a quien nosotros les mostremos el resultado, sí tengamos un tabulador indicador de nivel de porcentaje. Esto es una buena práctica. El OEA no te dice, oye, dame nivel de porcentaje, solamente te dice, identifica las observaciones y haz las acciones correctivas, ¿no? Pero se los quería mostrar para que nos abriera un poquito el panorama de cómo podemos estar ponderando o calificando. Me voy a regresar al chat nada más para ver qué me pusieron. Y me ponen en el chat. No, ya no me pusieron ninguna respuesta. No sé si... No, ya no tengo. Eduardo Castaño me pregunta, ¿el auditor interno puede ser un colaborador de una empresa proveedora in-house? Sí, el auditor interno no, tiene que ser parte de la organización. Si es un proveedor interno in-house, pero son parte del grupo y existe un instrumento legal, sí podría ser. Pero si no es parte de la organización y es un proveedor, Eduardo, ya no caería como interno, sería externo. ¿Qué es lo que busca la auditoría? Cuando hablamos de auditores internos, son aquellos que están dentro de la empresa. ¿Qué es lo que busca la dirección? Capacitar a su gente dentro de la empresa a través de un grupo de auditores internos para que estos permeen la cultura dentro de la organización con el ejemplo, haciendo actividades, etcétera. Entonces, por eso cuando existen auditores internos o un equipo de auditores internos, la fotografía que manda es que la empresa se preocupa por mandar un mensaje de cumplimiento, pero ahí tiene a las personas, es decir, como tiene un equipo fuerte de auditores, no importa quién se vaya porque sigue permeando la cultura. Cuando viene de un proveedor o de un partner o de otra persona que esté fuera de la instalación, que es parte del grupo, pero que hace otra actividad completamente diferente, ya cambia la naturaleza de lo que se está buscando en un auditor interno, porque para que sea interno, tiene que estar ahí o contar con el instrumento legal que es parte del grupo. Entonces, un socio comercial no aplicaría. No sé si contesté la pregunta, Eduardo. Sí, muchas gracias. Ok, va. Sí, ok. Entonces, este es el formato de los formatos que les mostré. Ahora bien, nos vamos al plan de contingencia de emergencia 1.4. En este te dice que tienes que tener planes o acciones que debes de realizar en el momento en el que se te presenta alguna situación en donde pueda afectar la continuidad del negocio. Voy a leer la parte de aquí. Dice, un plan de contingencia es una estrategia planificada, constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos de actuación encaminada a conseguir una restauración progresiva y ágil de los servicios de negocio para una paralización total o parcial de la empresa.
es decir, la capacidad también que tiene la empresa para restablecerse. ¿Qué nos pide que debe de tener? Se tienen que tener planes de contingencias documentados, ejemplo, cierre de aduanas, amenaza de bomba, paquete sospechoso, corte de energía eléctrica. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque esto nos pide el OEA. Si yo tengo otros planes de contingencia que son financieros o planes de contingencia de desastres naturales, el OEA va a querer ver planes de contingencia ante este tipo. Como te pone amenazas de bomba, detención de paquete sospechoso, corte de energía eléctrica, mercancía y amenazas, ven que aquí hay coma y amenazas. Aquí en amenazas puede caer todo lo que se le ocurra al auditor. Y digo puede caer porque al auditor puede llegar, oye, ¿ha intentado entrar un comando armado a tu instalación? No, pues que sí. Ah, pues no veo que tengas un plan de emergencia. Oye, te quisieron ingresar un paquete sospechoso, te quisieron hacer un secuestro, te quisieron hacer un robo, entró te has presentado ante una conspiración interna, por poner un ejemplo. Entonces, en la palabra amenazas, ahí podría entrar cualquier tipo de situación que lo está buscando, como comandos armados que les mencioné ahorita. Entonces, mínimo, tengo que tener al menos los que me está dictando ahí, amenazas de bombas, paquetes sospechosos, energía eléctrica, robo, daño, y en amenazas, pues a lo mejor llamada de extorsión, pero tengo que tener estos planes. El principal error es que no tienen planes enfocados en el OEA o no los están haciendo. Lorena Salazar, ¿cuándo un plan de contingencia de emergencia se debe certificar? ¿Le podemos abrir el micrófono a Lorena, Fabio, para que me explique el tema de la certificación Claro del que sí. plan? Sí, que por favor, como estaba comentando, las personas que necesiten el micrófono, levanten la manito, por favor, que así me queda mucho más fácil habilitar. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Lore. Adelante, Lore. Y bueno, contestándole la pregunta a Aridai, en donde me pone si puede un líder suplente de OEA realizar las auditorías, si puede, siempre y cuando tenga el conocimiento, sí podría. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lore, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Te Qué bueno, pregunto algo. adelante. Me causó duda la palabra certificar de plan de contingencia de emergencia. Sí, señora. Mira, actualmente nosotros somos una empresa de seguridad privada aquí en Colombia y uno de los proveedores nos hizo la solicitud primero de si contábamos con un plan de contingencia de la empresa, que actualmente pues la compañía sí lo requiere. Pero posteriormente nos hace la solicitud y nos pregunta si ese plan de contingencia está certificado. Para ello pues a nosotros nos surgió la duda porque este concepto de certificación de plan de contingencia para nosotros como empresa y como personas es nuevo. Entonces queríamos tener como un poquito más de claridad con respecto a esta certificación a la que hace referencia. ¿Y él de dónde es? ¿De qué proviene? ¿De dónde proviene él? ¿De alguna ISO o algo? Ellos inicialmente lo que hicieron fue como tal hacer la solicitud, pero no nos mencionaron ninguna ISO. Pero estábamos como en la consulta y existe como tal una norma ISO para hacer esta certificación de plan de contingencias, pero no es muy conocido como tal en el mercado. Ok, pero él ¿por qué te hizo ese cuestionamiento de tu plan? ¿Él quién es? Él es un proveedor del sector bancario. Ok. Ok, perfecto, Lore. Gracias. No, para efectos de la OEA no te pide la palabra certificar. Desconozco en ese punto si existe alguna ISO o norma que te pida certificar los planes de emergencia. Normalmente lo que se verifica es la continuidad y va de la mano de alguna ISO. Entonces, valdría la pena que si él te está preguntando la certificación, que te explique bien el antecedente. O sea, me puedes ser más claro y me puedes decir de qué certificación estamos hablando. Y con mucho gusto, ya que tengas bien el antecedente del por qué te está pidiendo el plan, te apoyamos en solventar esa respuesta, porque no me quisiera anticipar que a lo mejor no trae todo el contexto, y más si es del sector bancario, y está pidiendo de otras certificaciones o de otra naturaleza que no va de la mano con, a lo mejor, con el operador económico autorizado, porque aquí solo quien te certifica ya es si seas OEA o CITIPAC, pero el punto es que tengas documentado el procedimiento. Pero con mucho gusto, si te da el antecedente bien del por qué y qué norma en la que le está pidiendo eso, te ayudamos en esa respuesta.
Ok, Selena, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Exactamente, Sandra menciona aquí, Sandra Liliana dice, a veces se confunden con un plan de continuidad de negocio. Así es, o con un plan de continuidad de negocio, o que sea efectivo y que realmente ya lo hayan probado. O sea, yo creo que algún concepto lo trae tal vez confuso y al momento de solicitarlo está utilizando o empleando la palabra certificar como tal. Puede que otros rubros en seguridad hagan esto, pero en mi experiencia no lo he visto tal cual. Ahorita no se me viene alguna norma o ISO que certifique los planes de emergencia para ponerlo como ejemplo. Pero yo creo que con el antecedente ahí ya nos daremos cuenta si utilizó mal tal vez la palabra y eso es lo que nos está causando ruido, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que tener estos planes, esto es lo importante, y estos planes se deben de comunicar al personal. Muchas veces aquí está la falla, no le comunican al personal. Yo estoy haciendo una auditoría y les digo, ¿tienen planes de emergencia y contingencia de llamada de extorsión? Y se quedan viendo todos y la de capital humano me dice, no, no tenemos. O sea, sí lo sabemos qué contestar, pero y el de seguridad, sí, sí tenemos. Tenemos un plan de contingencia y tenemos que saber y escuchar la voz, si es femenino, si es masculino, si tiene algún acento. Y el de seguridad ya se agarra a hablar todo, pero entonces el de capital humano o el de otra área no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que no se baja la comunicación y no se capacita en ese tema. Entonces, si los tiene un área y un área hizo todo el esfuerzo y esa área no le habla al área de capital humano, que es el que difunde a toda la organización, pues probablemente los planes están quedando en manos del área de seguridad y no en las demás áreas de la empresa. Y otro punto importante aquí, estos planes deben de ser situaciones o mecanismos de difusión y realización por medio de simulacros. Siempre se deben de hacer simulacros para constatar su efectividad y me tienen que decir si salió negativo o positivo. ¿Cómo podrían hacer un simulacro de contaminación? Pues a lo mejor antes de hacer la inspección de 17 puntos, le meto en una cajita, contamino el embarque con emplayo unos paquetes, pongo 4 paquetes, siempre les digo, pónganle número, porque muchas veces se esconden también el paquete que luego se les olvida, y le van a avisar tal vez pues no sé, al de tráfico, pero a los de que hacen la inspección no le van a avisar, y van a cuidar pues que la caja no se vaya a ir sin que sepan que estaba en simulacro, ¿no? O sea, sí tiene que estar bien coordinado, porque ya nos ha pasado que por hacer un simulacro luego se les fue el paquete con arroz y no se dieron cuenta, nos sacaron el paquete y les ocasionó horas en la aduana, ¿no? Porque ahí se lo detectaron. Entonces, siempre los planes y los simulacros, sobre todo, pues tiene que ser al alcance de que lo controlen. Ese es un ejemplo de un simulacro. Otro, un control de acceso. Yo puedo dar una tarjeta falsa para ver si se dan cuenta que estoy presentando una tarjeta falsa o puedo dar la tarjeta de otra persona y todo eso dejo la bitácora, la fotografía del plan que estoy haciendo. Una vez me decían, oye, ¿todos los simulacros no se tienen que avisar? Le dije, no, claro que sí, hay simulacros que se tienen que avisar. Estaba en Reynosa y me decía el de la planta, eran como 800 personas y quería hacer el simulacro de una amenaza de bomba sin avisar. O sea, en un lugar en donde es común, como en Ciudad Juárez, Reynosa, este tema de amenazas de bomba se puede volver caótico un simulacro y él lo quería hacer así sin avisar y le dije, no, avísalo, porque si este tipo de cosas lo haces, pueden salir lesionados, personas se pueden alterar de los nervios y puede salir muy mal el resultado del simulacro, ¿no? Entonces aquí es practicarlo, pero de manera de que lo controlen. Preguntas hasta aquí. Si alguien quiere, levante la mano para abrir el micrófono. Con esto estaríamos terminando el estándar 1 y entraríamos a CityPath, pero quiero saber si del 1 tenemos alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Muy bien, muy bien. Déjame ver si alguien levantó la mano. No. Ok. Vamos a pasar a CityPath. Araceli levantó la mano, pero pues no ha habilitado el micrófono. Bueno, Y adelante, Araceli. Adelante, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, Araceli, ¿cómo estás?
Bien, bien. Una pregunta sobre lo que mencionaba usted ahorita de las auditorías. A cada uno de los estándares pide varios puntos a cumplir. Entonces, en la auditoría, si solamente cumple uno, automáticamente el resultado es que no lo cumple o, como mencionó, que se dieran algunas ciertas ponderaciones. Muy buena pregunta, Araceli. Fíjate que justo estaba dando una capacitación de formación de auditor interno y me decían, es que en las ISOs, con uno que falte, ya como que es no cumplimiento. En el OEA es diferente. Si yo tengo 7 puntos y tengo uno, cae en observación nada más, porque cuando cayera en un no cumplimiento es cuando no tengo nada. Es decir, no tengo ni procedimientos, no cumplo ni con los 7 puntos del procedimiento, pero aparte tampoco lo tengo implementado o lo desconozco total. Entonces, si falta uno, es una observación o una acción que la pueden hacer en un determinado tiempo y lo pueden completar y con esto concluir. Por lo tanto, no caería en un no cumplimiento total, sino parcial, y al hacer parcial, puedo poner yo la ponderación de decir que tienen 15 días o 20 días para solventarlo. Gracias. Perfecto. Ahora bien, estamos entrando a la parte de CITIPAT. Estos son los estándares de CITIPAT: visión de la seguridad y responsabilidad, la evaluación de riesgos. Gran parte de lo que vimos ahorita va a ser un poco reiterativo, pero ahora desde el punto de vista de CITIPAT. Y les voy a decir las diferencias de lo que el OEA busca y de lo que CITIPAT busca, ¿no? Y nos va a servir para reforzar lo que hemos platicado. Estos dos que están en color rosita es donde nos vamos a enfocar ahorita, y la evaluación de riesgos. El punto 3 son socios comerciales, que es muy importante para CITIPAT. Seguridad de los medios de transporte, que es la inspección de 17 puntos de OEA. Seguridad del sello, que también entra en el estándar 7 del OEA. Seguridad de los procedimientos. Seguridad agrícola. Este es diferente. ¿Por qué? Porque no lo tiene el operador económico autorizado. Es de los que acaba de añadir CITIPAT. Seguridad física, controles de acceso físico, seguridad del personal y la educación, información y concientización, que viene siendo la parte de capacitación. Aquí, este es el sitio de CITIPAT. Le voy a pedir a Araceli, aprovechando de que abrió su micrófono, si me ayudas a leer el programa de CITIPAT, en qué consiste, Araceli, de favor. Sí, gracias. CITIPAT es un programa de seguridad en la cadena de suministros, en la cual la CBP, Customs and Border Protection, colabora con el sector del comercio para fortalecer la seguridad fronteriza y de la cadena de suministro. Ok, muchas gracias. Como pueden ver, el OEA o los que están en el OEA en México, en específico, su función es mucho también la parte del cumplimiento en gestión aduanera y en cuestión fiscal. Para CITIPAT, lo más importante es el cumplimiento en seguridad, pero sobre todo también en los actores que entran o ingresan en la cadena de suministro. Entonces, ambos buscan implementar estándares y cada país va agregando la parte que considere importante para su esquema de seguridad. Por ejemplo, Colombia tiene el apartado, el tema de tema fitosanitario, CITIPAT del tema de seguridad también y medio ambiente, y así sucesivamente. CITIPAT se da cuenta y dice, para nosotros es muy importante la política y la alta dirección. Entonces voy a crear un criterio que hable sobre la visión de seguridad y responsabilidad. Y en esto le voy a pedir a los que quieran certificarse en CITIPAT lo siguiente. Primero que nada, fomentar y promover una cultura de seguridad. Nosotros nos dimos a la tarea de cómo podemos fomentar y promover una cultura de seguridad. Pues la recomendación que les damos es creando un comité. Si tú tienes un comité y designas responsables y ellos tienen que hacer también, estar al pendiente que se hagan las auditorías, la difusión de política, las capacitaciones, va a llevar a la empresa a una cultura de cumplimiento. Siempre he dicho que el comité es una inyección de única vez. ¿Por qué inyección de única vez? Porque si no la empodera la alta dirección, si la alta dirección no empodera a la gente del comité, únicamente va a empezar a hacerse una simulación de algo, ¿no? Entonces sí es bien importante que el comité entre con todo el power, con todo el poder, y que ellos hagan de que sí o sí se tienen que hacer las cosas. Ese sería el punto principal. El segundo punto: desarrollar y diseñar y respaldar e implementar un programa de seguridad en la cadena de suministro sólido.
nos topábamos mucho en la práctica que decían, sí, sí tenemos capacitación y tenemos cursos, pero no era un programa como tal, o sea, no se analizaba dónde estaba una necesidad, dónde estaba una deficiencia, no se veía una vez al año, muchas veces las hacían virtuales o presenciales y con la pandemia pues se hizo un relajo porque en el 2019 o 2020 nadie hacía sus capacitaciones, entonces haz un programa sólido, respétalo, empújalo, ya sea que se haga de manera virtual o presencial, pero no dejes de capacitar a tu gente porque traes un compromiso por ser CityPat. El otro punto también se dijo que el contacto, que es el POC, punto de contacto para el tema de CityPat, debía de conocer los requisitos. Es decir, si yo voy a mencionar a un líder de OEA o a un líder de CityPat, debe de tener conocimiento del tema, que era lo que hablábamos ahorita. Si yo tengo al frente un líder o tengo un auditor interno al frente, pero no está capacitado en la materia, pues al final del día va a vulnerar el programa porque no va a saber cuándo es importante para el OEA o cuándo no es importante, aunque sea especialista en comercio exterior o en algún otro tema, ¿no? Entonces tiene que estar preparado para esto. Se debe contar con un programa de auditorías y también los departamentos o áreas que están involucrados. Entonces, en esta división de seguridad, CityPat respalda toda la parte de la estructura de la dirección, pero dice, si queremos trabajar hacia adentro, al menos vigílame estos puntos, ¿no? El comité que difunda la política, el desarrollar e implementar programas, el contar con el punto de contacto que esté capacitado, contar con un programa de auditoría, contar con un programa de capacitación y la frecuencia de estas auditorías. Estos serían los puntos a destacar para cumplir con este subestándar. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Y bueno, la declaración siempre tiene que ir firmada por parte de la alta dirección. Aquí estamos poniendo un ejemplo de la política, la firma de la alta dirección, y dice, en esta empresa nos cumplimos con el compromiso de salvaguardar la integridad física de las personas, instalaciones y la integridad de la carga de los medios de transporte, implementando estándares internacionales bajo el marco SAFE de la OMA, para reducir los riesgos de las amenazas de los embarques con mercancías ilícitas, como drogas, armas, lavado de dinero, entre otros, mediante la implementación del programa de CityPat. Estamos comprometidos con fortalecer la cadena en la seguridad de suministro, firmada por el director general. Y esta declaración tiene que hacerse, aparte de estar firmada, se tiene que difundir y mostrar en todas las instalaciones, en las salas de juntas, en las pantallas de los comedores, en el protector de pantallas, o sea, todos los esfuerzos que haya hecho la organización para difundirlo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ok, ¿todo bien? Digamos que este subestándar está sencillito. Bueno, este criterio. Y ahora nos vamos a la introducción. En esta parte, en la actualidad, nos dice que las empresas se enfrentan a diferentes amenazas. Vamos a entrar a la parte del análisis de riesgo de cómo lo ve CityPat. Y te dice, por lo anterior, se debe adoptar una cultura para tener el conocimiento de cómo enfrentar amenazas y contar con procedimientos documentados donde señale las acciones a seguir y se identifique los diferentes riesgos que se podrían presentar durante la cadena de suministro e infraestructura. Y bueno, con esto vamos a entrar ahorita a la parte de la metodología. Antes de entrar a la parte de la metodología, solamente voy a leer dos comentarios que nos hizo Mayra. ¿Cuándo se audita un socio comercial? Para efectos del OEA, se tiene que visitar al menos una vez al año. Y se requiere revisar su política, qué lineamientos debemos de revisar, o únicamente se revisa que tenga política. Se revisa que tenga política, pero lo que vas a revisar, Mayra, en específico es que haya hecho difusión y que se sepa la política. Tú vas de manera aleatoria a quien tienes sentados en la sala, les vas a decir, oye, ¿me puedes decir tu política de NOEA? Y si no se la sabe y es el que está atendiendo tu auditoría, desde ahí tú ya marcas observación de que no existe ni conocimiento o difusión adecuada para la política. Pero eso es lo que revisas, ¿no? Que venga firmada por la alta dirección, que exista la difusión y que dentro del párrafo de la política sí enfoque a temas de lavado de activos, dinero, robo, amenazas, secuestro. Ok. Esta fue la pregunta que me hizo Mayra. Me regreso a la parte del análisis de riesgo
de CITIPAD. CITIPAD nos dice, el primer punto, que tenemos que tener un procedimiento escrito que aborde la identificación de amenazas, riesgos, consecuencias, impacto. ¿Me podría servir el que tengo de OEA? Sí, sí me puede servir. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una matriz donde identifico riesgos, amenazas, consecuencia e impacto. Hasta ahí voy de la mano con el programa OEA, no tengo problema. Después me dice que tienen que ser riesgos en la cadena de suministro. Hace rato me decían, oye, ¿puedo mapear un proceso? Sí, sí lo puedes mapear. CITIPAD te dice incluso mapéalo, porque ahí vas a saber en tu cadena de suministro quién es más vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi mapeo digo o veo que tengo empresas en orígenes o en destinos que pueden ser más vulnerables, pues probablemente ahí tengo que poner mayor control. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la cadena. Y después me dice documentar o mapear el movimiento de la carga, que era lo que platicábamos, aquí me lo pide CITIPAD. También me dice que la revisión anual de los riesgos identificados o cuando las circunstancias lo requiera. Aquí es la pregunta que hace rato creo me había dicho, no me recuerdo si Eduardo. ¿La revisión tiene que ser anual? Sí. Oye, pero si sucede alguna circunstancia, ¿cuándo puede ser? Bueno, en caso de que se presente un tema de pandemia o en caso de que exista un cambio de infraestructura. Es decir, aunque yo te recomendé, dice CITIPAD, una vez al año, tú sabes que si existe algún cambio, lo realices y lo efectúes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y el plan de continuidad de reanudación comercial o gestión de crisis. Este plan de continuidad, que lo estamos viendo aquí en la evaluación del riesgo, es el mismo que ahorita vimos también en el OEA, en donde te dice que tienes que tener un plan de contingencia en caso de una crisis o una situación, en cuánto tiempo se recupera la empresa. No es lo mismo tener un plan de contingencia en el tema de una amenaza de llamada de extorsión, que estoy diciendo que debo de hacer antes, durante ese momento, que cuánto tiempo tardo en recuperarme de la situación. Ejemplo, si me hubieran hecho una amenaza de bomba, ¿cuánto tiempo tengo para recuperarme de una amenaza de bomba? O si me hubieran hecho un tema de daño en la infraestructura o falla de luz eléctrica, ¿cuánto tiempo tengo para recuperarme? 24 horas, 20 horas, o sea, por eso se llama continuidad de una crisis, ¿no? Porque es el tiempo de reacción que tiene la empresa. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Me voy a ir a mostrarles el documento de 5 pasos del riesgos de CITIPAD. A lo mejor ustedes ya lo conocen, pero es nada más para que veamos de forma general el cómo es la visión de CITIPAD. Me voy al chat nada más para ver. Sí, ahorita vemos un ejemplo de documentado mapeo. Sí, sí te puedo mostrar, Lore, algún ejemplo. También me preguntan, ¿se puede integrar el plan de reanudación con el plan de contingencia? Claro que sí, Federico, se puede integrar. De hecho, así es la mejor manera de manejar. Me dicen ahorita si se ve. Ok. Este es el ejemplo del documento de análisis de riesgo de 5 pasos. ¿Qué nos dice CBP o qué nos dice CITIPAD? Primero que nada, bueno, me voy a ir aquí a la parte de arriba. Te dice, estos son los contenidos. Yo te voy a decir el análisis de riesgo, las definiciones y términos y cómo trazar un flujo de carga y de socios. Y ahorita también, de todas maneras, te voy a mostrar un ejemplo. Dice el ejemplo de un plan de acción y revisión de un análisis de riesgo. ¿Cómo lo voy a documentar? Proceso de análisis de riesgo. Para asistir, bueno, me voy hacia adelante. El proceso de análisis de riesgo, voy a leer estos 5 puntos que fueron los que vimos ahorita. Ay, perdón, ya se los estoy moviendo mucho. Trazar el flujo de la mercancía identificando a los socios comerciales, contratados directamente o indirectamente. Entonces aquí te pide
Mapéame a tus socios comerciales. Realiza un análisis de riesgo enfocado a terrorismo, contrabando, materiales ilícitos, contrabando humano, crimen organizado y condiciones de un país o región que puedan aumentar el riesgo de amenaza y clasificación alto, medio y bajo. Luego me preguntan, oye, ¿cómo puedo clasificar un país que sea más alto o que sea de mayor riesgo? Pues yo les digo, pues apóyate de lo que ya existe, ¿no? Existe el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, que desde 1989 ellos están trabajando en listados en donde aquellos países que hacen financiamiento de terrorismo, lavado de activos, los ponen en una lista negra, en una lista gris, y ahí, por ejemplo, ustedes podrían saber si ese país destino donde están mascando su mercancía corre mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que estaban como países de alto riesgo era Corea del Norte, Irán, y países como Albania, Barbados, las Islas Caimán, Marruecos y Siria. Entonces, si ustedes no tienen operación con eso, pues pueden decir, no tengo operación con esos países, ¿no? Pero CITIPAT te pide que te apoyes mucho a las fuentes internacionales que ya existen para sacar la metodología. Incluso en este documento manda muchísimas fuentes, pero luego, ¿qué nos pasa a todos? Muchas veces que tenemos un documento y no lo leemos o no lo revisamos o no le sacamos provecho como tal, ¿no? Y te dice, realiza un análisis de la vulnerabilidad de acuerdo a los criterios de CITIPAT y elabora un plan de acción y documenta así el análisis de riesgo. Ya aquí tengo los pasos. Estas son las palabras, como un glosario de términos, qué es seguridad internacional, qué es entrega de descarga, qué puedes poner en tu trazado de flujo, fábricas, granjas, proveedores, instalaciones de empresas. Estos son los puntos que pudiera tener tu mapeo. También te dice cómo podrías clasificar el riesgo. Riesgo bajo, ningún incidente. Riesgo medio, incidentes recientes. Y riesgo alto, incidentes inteligencia e información reciente. Aquí esto es importante. CITIPAT te lo pide así, pero sabemos que hoy en día, como les mencionaba, puede ser más acertado en poner riesgo bajo medio, clasificándolo ya sea con la descripción que yo les puse arriba en el OEA o con el número de veces o situaciones o fuente que tenemos para darle mayor certeza a nuestra ponderación. CITIPAT también da la opción de que utilicen la metodología que ustedes quieran y la que se les haga más sencilla. En mi opinión, muchos puntos de CITIPAT los hizo en el documento muy enfocado como si fuera una auditoría. Está bien, porque es la metodología que ellos señalan o dicen, pero la matriz de riesgo pues también nos apoya en todo eso, ¿no? Te dice también que el análisis de riesgo lo puedes poner de acuerdo a estos porcentajes. Es decir, los que contribuyen o pueden ser las áreas que puedan vulnerar más la carga. Seguridad y transporte, pues como son los que manejan la carga, pues tendría un impacto de riesgo del 34, instrumentos de tráfico 41, procedimientos de seguridad 68, y así le va dando un porcentaje al análisis de vulnerabilidad de acuerdo a la información o de acuerdo a cómo tocan la mercancía, ¿no? Entonces, a mayor exposición a la carga o a la información, mayor el porcentaje de vulnerabilidad, que es así como lo ve CITIPAT. Me voy a poner en el primer ejemplo. ¿Cómo trazar el flujo de carga de los socios? Primero que nada, identificar todos los participantes, la consecuencia, la producción, el empaque, el almacenamiento, el embarque, la transportación y la preparación. Es decir, todos los pasos que hay dentro de mi instalación. Si mi instalación no existe el área de empaque y embalaje, pues no la pongo. Si no existe tampoco la de producción, no la pongo. Si nada más recibo mercancía mercancía determinada, pues pongo que generó la orden de compra, entra la mercancía terminada, únicamente le pongo un etiquetado o lo mando así directamente a mi proveedor. Los métodos, aquí lo que te pide es la información que le vas a pedir al socio y la documentación. Entonces, estos métodos vienen siendo ya sea o checklist o documentación o visitas que tú le haces al socio comercial que está entrando en la cadena, pero únicamente te dice que los enlistes, es lo único que te está pidiendo, no te está pidiendo nada más que cómo una vez que ya tienes los pasos de tu trazabilidad, qué métodos utilizas para garantizar esa información que te están brindando. Y luego los recursos te dice que te vayas al anexo A
trazando el flujo de carga. Nos vamos a ir nosotros ahorita al anexo A. Y aquí está un ejemplo de el trazado del flujo de carga. Socio, fábrica X y Z, proceso está en el proceso de producción. Cuando ese es su punto de salida, su dirección la pones, los días que está en ese punto, el método de transporte en caso de que aplicara y si la entidad es físicamente maneja la carga o no. Entonces, en esta prueba de trazo de flujo de carga, estos son los puntos y CityPath los puso como en diagrama de flujo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de estos puntos que está pidiendo CityPath? Sé que puede ser un poco no tan práctico al momento de verlo en documento, pero al momento ya que lo pasen a su matriz, yo siempre recomiendo pasen todo esto a su matriz, independientemente de que estos hayan sido sus bases para determinar los riesgos y poderlo mostrar a CBP. Comentarios aquí. Me gustaría que los que ya son CityPath explicaran si hicieron su metodología con base a estos 5 pasos. Ahorita abro micrófono, nada más déjenme mostrarles. En esta parte vienen toda la lista que les decía de la CIA, de tecnología, del Departamento de Tesoro, donde ustedes pueden checar tanto personas, empresas o países que pudieran estar coludidos con el crimen organizado y que CityPath te dice ponle especial cuidado, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? Ok. Después ya de que te pone el terrorismo, ya sabemos que CityPath lo considera alto, aquí está calificándolo ya alto. La actividad, bombardeos y violencias, es decir, tiene una fuente en donde ya investigó que en ese lugar existe o están localizados bombardeos y las fuentes te ponen noticieros, páginas y cualquier otro punto. Entonces, digamos que la manera de ver el tablero de control de CBP es identifica el riesgo, el grado del riesgo conforme a lo que te dije, la actividad que sucedió, lo que pasó y la fuente. Esos son los 4 puntos que te pide empezarlos a manejar para ponderar. Ya una vez que tú tienes ya tu calificación, aquí ya te pide las acciones correctivas que debes de hacer. Y que, bueno, aquí ya te sigue la información llenando de lo que estamos hablando, es el ejemplo de arriba. Y en este último apartado, ya te dice cuál es la evidencia o acción tomada y verificada. Voy a leer las columnas de la parte de arriba, el proceso, el criterio, pues estamos en CityPath, la vulnerabilidad, ya dijimos que lo íbamos a hacer conforme al porcentaje que nos dio de quién tocaba la carga, las acciones correctivas o estrategia de mitigación, si voy a generar un procedimiento, si voy a generar una capacitación, si voy a generar una visita, el punto de contacto de la empresa responsable, el punto de contacto del socio responsable, la fecha, la revisión, la acción correctiva, la evidencia y la fecha en que se verificó. Si se dan cuenta, también CityPath lo enfoca muchísimo en la cadena, a los actores que entran en la cadena, al agente aduanal, al transportista. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos da CityPath. Lo vamos a ver ahorita bueno, ya vimos una matriz de riesgo de ejemplo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Porque espero no haberlos confundido al mostrarle este proceso de CityPath. Me gustaría que, si alguien tiene duda, por favor levante la mano para que abra los micrófonos. ¿No tienen dudas? ¿De verdad? ¿Todo clarísimo? ¿O lo sienten? Ok. Pongan una manita entonces así, de que todo bien. No los veo, chicos. No los veo. A ver. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Ya me estaba espantando, dije, igual y. Entonces, bueno, me quedo con esta última fotografía. Con esta última fotografía, ahorita de todas maneras no le voy a poner un ejemplo de un mapeo de procesos. Y con esto
vamos a estar viendo los puntos que me pide CityPad, ¿no? Ya si quisiéramos más a detalle, a profundidad y meternos ya con prácticas y con cosas como lo comenté en un inicio, sin ningún problema podemos dar una capacitación a profundidad de análisis de riesgo que es muy extenso y que, como dice Lore, lo que nos sirve, pues, sin lugar a dudas, es ponerlo en la práctica, ¿no? Ahora bien, me regreso a la presentación. Ahorita ya que termine de dar la presentación, me regreso a ponerte el ejemplo, Lore. Y bueno, en esta parte ya hacemos la evaluación de riesgo, que ya vimos el documento. Este es un mapa de cadena de suministro. Como lo pueden ver, es desde la orden de compra y puede cambiar de acuerdo a la naturaleza. Después dice el proveedor que genera la materia prima, la aduana de origen, el envío de material, la aduana destino, el traslado, el parque, si entra un parque industrial y el cliente final. Dentro de estos, país de origen, aquí voy a identificar un riesgo, que fue lo que les dije del país de origen si está en la lista de Gafi. ¿Qué es Gafi? Grupo de Acción Financiera Grupo de Acción Financiera Internacional. Y luego, ¿qué otro riesgo puedes identificar aquí? Aquí les ayudamos a poner otro, que es contaminación de la carga. Ya una vez, incluso la contaminación de la carga puede ser del proveedor a la aduana de origen, de la aduana de origen al envío de material, pero aquí es otro riesgo que estamos detectando. Otro, por ejemplo, puede ser el país destino, que también el país destino puede estar considerado en los que están en la lista de Gafi o de alguna información internacional. Y aquí otro de los riesgos que puede ser que se contamine, pues puede ser una inadecuada inspección, paquetería sospechosa, contaminación de la carga, y estos son algunos de los riesgos que pueden ser muchos por los que puede pasar cuando se atraviesa la carga. Ahora bien, espérenme un tantito. Y este es otro que también aquí, en el traslado del chofer puede ser contaminación de la carga, secuestro o robo. Todo esto puede pasar en la cadena logística. Ya dijimos, robo de mercancía, secuestro, contaminación de la carga, país destino o país origen de Gafi, inspección inadecuada, paquetería sospechosa y presencia a lo mejor también del crimen organizado. Todo esto lo tenemos que tener nosotros identificado. Lo de la Gafi, voy a volver a explicar. Me pidieron que volviera a explicar. La Gafi es un grupo de acción financiera internacional que saca un listado. En ese listado, si tú buscas la lista de la Gafi, te dice los países que son considerados, si queremos llamarle como paraísos fiscales, donde se realizan lavados de activo y financiamiento de terrorismo. Existe también el Gafilat, que son grupos de Latinoamérica, pero son organizaciones que buscan países y los califican. Ya una vez que sale la calificación, los clasifican en lista negra o lista gris. Y en la lista negra yo les decía que este año estaba Irán, considerado como alto riesgo, y también porque nada más Irán, que era Irán y Corea del Norte, eran los dos países críticos, y los que también estaban considerados críticos en la lista gris era Albania, Barbados, Islas Caimán y Marruecos y Siria. Entonces, esto era lo que expliqué. Ok, perfecto. Voy a resolver otra pregunta que me hicieron rapidito. No sé si con eso quedó resuelta la pregunta, Sandra, que me dijiste que te volviera a explicar. Anótale por ahí, Gafi o Gafilat. Con que busques Gafi y Gafilat te van a mandar los listados, Sandra. Eduardo me comenta, para la importación en el mapa de cadena de suministro, ¿cómo sería? Igual, tú la importación la generas con una orden de compra y también entra, Eduardo, con un proveedor de materia prima. Le pondrías en el esquema arriba importación y ahí vas poniendo todo el proceso. Incluso este que tengo aquí en la foto aplica más para el tema de IMPO, aunque aquí sí, ya cuando digamos aduana destino está marcando Expo. Pero tú puedes hacer tu mapeo, Eduardo, de la IMPO nada más y tu Expo aparte. Pero el inicio sería igual. Orden de compra, proveedor y aduana de origen. Y me voy a que me hagan más preguntas. Déjenme ver. ¿Esta lista se puede consultar por internet? Me pregunta Sandra, la de Gafi. Sí. Ok.
Ahora bien, les voy a poner un ejemplo de un mapeo de procesos, les voy a poner uno sencillo y les voy a poner uno complicado, ¿va? Nada más para que tengan los dos, ya casi estamos terminando. ¿Cómo se sienten por allá? ¿Cómo andan? ¿De dónde están? Unos en México, otros en Colombia. Pónganme en el chat, yo los escucho. Les voy a poner uno complicado, no quiero que se me espanten y ahorita les pongo uno sencillo, ¿va? Este es un... ¿Qué actores entran cuando entra la carga? ¿Dudas hasta aquí? No sé cómo vieron los ejemplos. ¿Se puede mapear los acuerdos a los términos de la negociación? Sí se puede mapear, pero no lo pide el OEA. El OEA nada más te dice, y el CityPath te dice que mapees el proceso donde pasa la carga. Sandra, para Sandra que me preguntó eso. ¿Estamos bien? Bueno, ya vamos a llegar con esto a la parte final. Muy bien, la clasificación del riesgo. Este es la clasificación del riesgo que vimos en la metodología de CityPath, en donde decía que inferior no eran necesarias acciones, moderado que se plantean mitigar los riesgos y que requiere acciones necesarias para mitigar el riesgo y acciones urgentes. Áreas involucradas en el análisis de riesgo. Bueno, en esta parte las áreas involucradas, bueno, se tiene que realizar un mapeo de procesos de la mercancía desde origen hasta destino. Y se deben identificar las áreas, determinar los responsables y fechas, y las áreas son comercio exterior, seguridad, tráfico, recibos, almacén, TI, compras, capital humano, calidad, entre otras, son las que tienen que estar. Y por último, establecer el plan de continuidad, es lo que nos pide CityPath. Con esto estamos concluyendo la parte del análisis de riesgo de CityPath. Antes de llegar a la conclusión, me gustaría saber si tienen algunas preguntas, algún comentario, y como siempre, pues agradecerles el tiempo. Ahorita les presumo que me estoy conectando desde Londres, entonces estoy muy contenta por acá. Acá son las 2:41 de la tarde, y pues me da mucho gusto poder estar conectados con ustedes. ¿Cómo ven? Ando un poquito lejos, pero contenta. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, como conclusión, les quise poner que obtener un resultado favorable para la autorización del programa y mantener la integridad de la certificación IOEA y CityPath, pues es el resultado del cumplimiento de toda la organización. ¿Qué se debe de hacer? Generar una cultura de cumplimiento, el cual se debe de predicar con el ejemplo, tanto por parte de los líderes como de los directivos. Y de esta forma, predicando con el ejemplo, es la única forma que vamos a poder transmitir a todos los niveles de la organización, pues la cultura OEA y CityPath. Entonces, el hacer nuestro trabajo a conciencia y con compromiso hace la diferencia totalmente de cualquier resultado que estemos buscando. Entonces, fueron dos capítulos que vimos, el 1 y el 1.1 y 2 de CityPath. Lo importante es que ustedes se enriquezcan con ejemplos, que sigan trabajando en todo esto y con mucho gusto les hacemos llegar pues los ejemplos y, bueno, los que mostré ahorita, pues no, porque son confidenciales en el mapeo, pero con mucho gusto platico con Fabio si les puede hacer llegar algún otro formato.
En el ejemplo de la matriz de CityPath es parecida, Lore, a lo que mostramos en la otra matriz. Me estaba pidiendo Lore un ejemplo de la matriz de CityPath, pero es muy parecida a las que tenemos o lo que nos ha tocado ver con lo que expuse en la primera diapositiva. Le voy a preguntar a Fabio si te podemos hacer llegar algún ejemplo de